Muy buenos días, hermanos. Continuamos viendo los yo soy del Señor Jesús en el Evangelio de Juan. El propósito de Juan es, bajo la guía del Espíritu Santo, dar la revelación especial del Señor Jesucristo, de modo que los hombres pudieran entender que Jesús era el eterno Dios que se encarnó y vivió entre los hombres para salvarlos. Cuando Jesús dice yo soy, tiene una connotación especial para los judíos, recordándoles Éxodo 3:14, cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza diciendo yo soy el que soy. Ese era un título de Dios, en una relación especial con el pueblo de Israel. Yo soy el eterno, el autosuficiente, el que existe por sí mismo, independiente de todo lo que existe, principio y fin de todo. En el Evangelio de Juan, en 7 oportunidades Jesús se presentó como el yo soy, y ya vimos anteriormente 3 de ellas. Yo soy el pan de vida, Juan 6, 24 al 59, y allí vimos que el hambre y la sed representan toda necesidad del ser humano. Jesús se presenta como el único que puede satisfacer toda necesidad, de tal manera que si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el que vive del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Jesús es el verdadero pan del cielo que da vida al mundo. Luego vimos yo soy la luz del mundo en Juan capítulo 8. La luz tiene relación directa con la vida. Vida y luz son dos definiciones de Dios. La oscuridad es sinónimo de error y del pecado. El reino de las tinieblas es el reino de Satanás. Cristo, la luz verdadera, vino al mundo a iluminar y salvar a las personas del error y el pecado, y Jesús le promete al que le sigue que tendrá la luz de la vida. La última vez vimos yo soy la puerta en Juan capítulo 10, y vimos que el redil de las ovejas tiene una sola puerta. Aunque suene incorrecto para estos tiempos, la Biblia enseña claramente que el Evangelio es exclusivo. No hay varias opciones para ser salvos, solo hay una puerta, y el que entra es salvo y obtiene libertad y satisfacción. Cuando la puerta está abierta habla de oportunidad y privilegio de intimidad. Cuando la puerta está cerrada, en cambio, habla de impedimento. Así es la persona de Cristo, por él se entra, y el que rechaza y establece su propio camino, por él se pierde. Hoy analizaremos muy brevemente la tercera declaración que hizo el Señor Jesús sobre su persona, identificándose con el eterno yo soy de Éxodo 3:14. Y él se presenta como yo soy el buen pastor. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, nuevamente, capítulo 10, versos 11 al 16 y luego 27 al 30. Juan 10, 11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. El verso 27 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. La imagen del pastor cuidando a sus ovejas es bastante distante a esta sociedad occidental y moderna. Pienso que era mucho más fácil para ellos entender lo que estaba diciendo realmente el Señor cuando les dijo que era el buen pastor. La base de la economía era el ganado, y el ganado que mejor se adapta al terreno montañoso de Israel es el ovino y el caprino, las ovejas y las cabras, y todos ellos tenían ovejas. Utilizaban la lana para hacer sus telas y con ellas se vestían. Algunos se alimentaban de su carne y utilizaban el cuero para calzado y elementos de uso diario. Incluso para las cuestiones relacionadas a la liturgia de la fe judía, los animales eran necesarios. La base de la entrada del hombre a la presencia de Dios era la sangre de animales que morían
para que ellos pudieran ser aceptados y perdonados. Los pastores vivían con sus ovejas. Se establecía entre ellos una relación especial. Ellas aprendían a reconocerlo por su voz y él les hablaba para que ellas, con su mala vista, no se perdieran. El pastor aprendía a individualizarlas, les ponía nombre, conocía su carácter, sabía cuál de ellas podía esperar un acto en que pusiese en peligro su propia vida y aprendía a seguir más de cerca a las díscolas y difíciles de guiar. Sabía de sus debilidades, aquellas que se habían lastimado, que requerían un cuidado especial, cuidaba especialmente a las recién paridas, así como a los recién nacidos, ponía especial atención a las viejas sordas o a los machos jóvenes que intentaban disputar territorio de autoridad. Caminaba delante de ellas eligiendo el camino, los pastos donde comer, el lugar de descanso, las aguas y todo lugar donde ellas estuvieran cómodas, a salvo y protegidas. Y si una de ellas se perdía, no dudaba en dejar al rebaño a salvo y buscar la pérdida hasta encontrarla. Y cuando aparecía el peligro, ya sea un lobo, ladrón, oso, o un ave que arrebatara un corderito, o cualquier otra cosa, si él se ponía al frente y las protegía, vara en mano para protegerlas, incluso a costa de su propia vida, porque él vivía para que ellas estuvieran bien. Pero a veces el dueño contrataba a un pastor para que las cuide, y en ese caso la situación podía ser muy diferente. Era el pastor asalariado. Cobraba un sueldo por pastorear, y su compromiso no era nunca el mismo, porque cuidaba de sí mismo más que de las ovejas, porque las ovejas no eran suyas. Él no era el dueño de las ovejas, no tenía afecto por las ovejas, no tenía ningún interés profundo por el bienestar de las ovejas. De manera que la primera señal de problemas, cuando el depredador venía o el ladrón lo asaltaba por sorpresa, el asalariado se daba la vuelta y corría. La imagen que refiere el Señor al presentarse como buen pastor no está completa hasta que consideramos a la oveja. La oveja es un animal dócil, amigable, confiado, indefenso y sumamente vulnerable. Es una presa fácil de cualquier depredador porque no puede correr mucho, no tiene buena vista y no tiene garras o dientes para enfrentar un enemigo. Necesita a alguien que cuide de ella si quiere sobrevivir en un ambiente hostil. Si bien quizás alguno de nosotros ni siquiera haya visto alguna vez una oveja de cerca, todos podemos darnos cuenta de que somos muy parecidos a ellas. Tenemos una vista muy corta, somos indefensos ante enemigos muy fuertes, somos propensos a desviar nuestro camino y necesitamos un pastor que nos cuide, proteja y guíe. Cuando el Señor Jesús vio a las multitudes, las vio como ovejas que no tienen pastor. Hoy sigue viendo a las multitudes de la misma manera. Ve a las personas de nuestra sociedad errática, vagando sin sentido, trastabillando continuamente, buscando algo que parece no se puede alcanzar. Falta un pastor que no sea asalariado, sino un buen pastor que incluso llegue a dar la vida por sus ovejas. La gran profecía de Isaías 53 traza el contraste entre nosotros y el siervo de Jehová. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. En la gran parábola de Lucas 15 de las cosas perdidas, uno de los elementos perdidos era una oveja entre 100, simbolizando a las personas que, como dice la profecía de Isaías, se había apartado y se había perdido. Y no podemos dejar de recordar aquella obra maestra que es el Salmo 23, escrito por David, pastor de ovejas, y luego pastor del pueblo de Israel, cuando tomando el lugar de una oveja exclama, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este buen pastor conoce a sus ovejas. El conocimiento del pastor de cada oveja es infinito. No solo conoce sus nombres, sino sus características, sus deseos, sus flaquezas, sus intenciones, sus inclinaciones y sus necesidades. Escucha su clamor, aún antes de pronunciar palabra.
Como dice el mismo David: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi boca, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Querido hermano, ¿no te da alegría saber que el buen pastor te conoce mejor que vos mismo y no reniegas de serlo? Este buen pastor da su vida por las ovejas, y esta es la característica más destacable y preponderante que lo hace único comparado con los asalariados que fueron antes de mí. Lo hace porque las ovejas son suyas y no son de otro. Hemos sido comprados a un precio altísimo con la sangre preciosa de Cristo. Como le dijo Pedro en aquella madrugada en la orilla del mar de Galilea, cuando le encargan la más alta de todas las funciones, le dijo: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Nadie es dueño de las almas redimidas, todas ellas son propiedad del pastor. El resultado de tener este buen pastor es tremendo. En primer lugar, tenemos la bendición de oír su voz. Las ovejas de Cristo oyen la voz del buen pastor. No están solas, no están abandonadas, no están vagando sin sentido. En cada situación, puede ser buena o puede ser mala, en lugares de descanso o en el valle de sombra de muerte, la voz del pastor aquieta el alma y otorga paz. No hay voz más dulce, ni que produzca mayor tranquilidad para la oveja que la voz de este buen pastor. La oveja goza de una relación especial con el pastor, una relación de intimidad, cercanía, confianza y amistad. Las ovejas gozan finalmente de una seguridad absoluta. Vida eterna es el regalo de aquel que puso su vida por las ovejas. La seguridad de estar en las manos de Cristo, de donde ninguno de los que el Padre le dio se perderá, y la mano del Padre por complemento, si fuera necesario, complementando la mano del pastor. Las ovejas están bajo el poder inclusivo, hermético del Hijo, el cual a su vez se encuentra bajo el poder inclusivo y hermético del Padre, mi Padre, que es mayor que todos. Querido hermano, que en este día puedas gozarte de la realidad de pertenecer al rebaño del buen pastor. ¿Qué podrá inquietarte? ¿Qué podrá quitar el gozo de formar parte de ese rebaño? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Disfruta en este día la seguridad absoluta, porque el buen pastor te cuida, protege y conduce con su dulce voz a lugares de delicados pastos para hacerte descansar. Que el Señor te bendiga.